Buenas noches, continuamos con nuestras clases. Vamos a continuar con el tema de procesos voluntarios. Ya de alguna manera habíamos dado una parte introductiva de lo que son los procesos voluntarios. Y precisamente los procesos voluntarios los van a encontrar a partir del artículo 448 del Código Procesal Civil. Debo indicarles, en primer lugar, que ya habíamos mencionado en la anterior clase que existen dos tipos de procesos voluntarios. Y hablamos de los voluntarios innominados y los voluntarios nominados. Los innominados, como dice el término innominado, es decir, aquellos procesos que no están mencionados en la norma, pero que se practican diariamente en los estrados judiciales. Alguien confundía en una de las prácticas que me han enviado y me pusieron orden judicial. Evidentemente es similar, simplemente que ahora ya no se llama orden judicial, sino se llaman procesos voluntarios, ¿no? Y estos están catalogados como procesos voluntarios y nominados, los que no están mencionados en la norma. Es como en materia penal tenemos el famoso requerimiento judicial. Para proveerme de pruebas, acudo al requerimiento fiscal. En materia civil acudo a la vía voluntaria. Pero, ojo, que ahora inclusive con la práctica ya nos está dando mucha importancia a los procesos voluntarios, toda vez que puedes solicitar en tu demanda, ya en un otro sí, estos actos. Por ejemplo, si necesito las generales de ley del demandado y no he podido obtener, entonces puedo en un otro sí en mi demanda pedir que el juez ordene, se oficie a CEGIP para que CEGIP informe cuál es el último domicilio de nuestro demandado. Entonces, solo en determinadas situaciones ya se hace práctica de proceso voluntario innominado, que se llamaba antes orden judicial. Eso quiero que lo tomen bien en claro. El otro punto que también tenemos es la otra subclasificación y hablamos de los procesos voluntarios nominados. Estos que sí están establecidos en el Código Procesal Civil a partir del artículo 448 de este mismo ordenamiento jurídico. Si ustedes se fijan, ¿no? Nuestro código nos hace una clasificación de qué tipos de procesos tenemos como procesos voluntarios. Y vamos a dar una lectura y es algo que quiero que ustedes tomen nota. En el artículo 450 nos dice en el numeral 1, aceptación de la herencia. Vamos a ir explicando cada uno, pero tomen en cuenta algo. La aceptación de la herencia se la realiza ante el notario de fe pública, ¿no? Numeral 2, apertura, comprobación y publicación de testamento. Esta demanda se la hace ante el juez. 3, aceptación de la herencia con beneficio de inventario. Esta se la realiza ante el juez. Renuncia de la herencia se la realiza ante el notario. La sucesión del Estado ante el juez. Desaparición y presunción de muerte ante el juez. La mensura y deslinde ante la autoridad municipal. La oferta y pago de consignación se la realiza ante el juez. Traducción de documento en idioma extranjero, esto es ante la Cancillería. Y en el numeral 10 está la inscripción, modificación, cancelación, fusión de partidas y registros de derechos reales que se hace a través de una ley especial, ¿no? Y reglamentos específicos que han sido emitidos a través del cual se realizan en la vía administrativa, ya no se requiere del profesional. Entonces, esos son la clasificación de procesos voluntarios que nos muestra el Código Procesal Civil. Debo indicarles que cada uno de estos procesos tiene una característica específica. Por ejemplo, y eso les mencionaba en este momento, ¿no? En el caso de la aceptación de la herencia, ya no se requiere presentarla ante un juez. Ya no se necesita audiencias, no se necesita demanda, nada. Simplemente es un pedido que se hace al notario de fe pública. Por eso dice que estos trámites tienen una característica específica cada una de ellas y que le vamos a ir viendo en el transcurso de esta clase. En cuanto a la aceptación de la herencia, vayamos a ver el 450, me gustaría que revisen ustedes su código. En el numeral 1 habla de la aceptación de la herencia. Anteriormente, la aceptación de la herencia era conocida como la famosa declaratoria de herederos. La aceptación de la herencia, la renuncia a la herencia, la aceptación de la herencia bajo beneficio de inventario son tres elementos fundamentales de la sucesión. En materia de sucesiones les van a explicar seguramente, pero son tres elementos fundamentales, ¿no? Los tres pilares fundamentales de la sucesión. Lo que conocemos como hoy, como establece el 459, como la aceptación de la herencia es la famosa declaratoria de herederos, pero antes la hacíamos ante un juez. Ahora no. Nuestro Código Procesal Civil refiere que la aceptación de la herencia se la realiza ante un notario de fe pública, ¿no? Necesariamente. Ahora, cumpliendo con todos los requisitos que exigía anteriormente la declaratoria de herederos.
Si soy hijo o esposa, debo demostrar la relación que tenía con el causante, ya sea a través del certificado de nacimiento, certificado de matrimonio. Si soy la concubina, será a través de la declaración de matrimonio de hecho, ¿no? Etcétera, etcétera. Y esto también lo voy a hacer a través de una certificación que me va a emitir Ceresi, ¿no? Demostrando la afiliación que tengo. Hay otros requisitos más que exigen los notarios para el caso de la aceptación de la herencia, por ejemplo, demostrar a través de una certificación emitida por Ceresi si tengo otros parientes o hay otros herederos también. También nos exige un informe de derechos reales, un informe que deba señalar qué bienes tiene el causante, qué es lo que ha dejado. Entonces, más allá de los documentos, mi cédula de identidad, mi certificado de nacimiento, certificado de función, con esos documentos me apersono ante el notario de fe pública, quien ya no hace el trámite, simplemente valorando las pruebas presentadas, me extiende una escritura pública, el testimonio que ya lo puedo elevar a derechos reales para registrar mi derecho propietario como heredero, ¿no? En ese caso. Ahora, eso en cuanto a lo que es la aceptación de la herencia, ¿no? En cuanto a lo que es uno de los pilares fundamentales de la sucesión. Después de la aceptación de la herencia, tenemos el numeral 2 y habla de la apertura, la comprobación, publicación de testamentos, ¿no? Debemos tomar en cuenta que es bien importante en cuanto a lo que es la apertura, comprobación y protocolización del testamento. La aceptación, ya estamos hablando en cuanto a la aceptación de la herencia, se refiere a una sucesión ab intestato. ¿Qué significa esto? Que el causante no ha realizado testamento, simplemente se ha dado el fallecimiento del causante, no hay testamento, entonces procede la aceptación de la herencia simple. Puede acudir el heredero ante el notario de fe pública y pedir que se le ministre el título de heredero. Ahora, frente a esta aceptación sin testamento, o sea, la ab intestato, existe la sucesión intestato, es decir, la sucesión con testamento. Y es ahí donde entramos ahora, ¿no? Cuando hablamos de apertura, comprobación y publicación de testamento, estamos hablando de la sucesión intestada, es decir, que el causante ha fallecido, pero ha fallecido haciendo su testamento, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que tomar muy en cuenta en cuanto a lo que es las formas en cómo se pueden suceder, ¿no? Ahora, cuando hablamos del testamento, estamos hablando de un acto unilateral, ¿no? Un acto unilateral de última voluntad, de disposición, ¿no? Y que tiene efectos después de la muerte. Ese es el testamento, ¿no? Hablamos de ese acto solemne, ¿no? Revocable, donde el testador hace actos de disposición de última voluntad, ¿no? Esto, lógicamente, que solamente va a tener sus efectos después de que se produzca su fallecimiento. Hay dos clases de testamento. Estamos hablando ya de testamentos, sea donde el causante ha dejado un testamento. Tenemos los testamentos ordinarios y los testamentos especiales. Cuando hablamos del testamento ordinario, se reconoce a su vez, o vamos a hablar de una subclasificación y hablamos de los testamentos cerrados que han sido otorgados ante el notario de fe pública. Puede producirse un testamento abierto, ¿no? El cerrado es donde el causante realiza su acto de última disposición, lo cierra en un sobre y lo entrega al notario de fe pública. Y el otro es testamento abierto. Está el notario, testigos, y empieza a dictar su última voluntad. Luego el notario lo que hace es protocolizar ese acto y simplemente lo registra en sus libros. Es abierto. Significa que las partes, cualquier rato que requieran, pueden acudir y pedir que le extienda un duplicado de ese testamento. Ya está abierto. Y frente a esos dos, existe un tercer testamento, que es el testamento abierto, pero que ha sido otorgado ante testigos, nada más, ¿no? Entonces, como ustedes verán, en cuanto a los testamentos ordinarios, existe esa triple subclasificación. Ahora, cuando hablamos de testamentos cerrados ante notario de fe pública, ¿no? El causante puede disponer su última voluntad, lo cierra en un sobre y lo entrega a un notario de fe pública o puede entregar a un tercero que muchas veces se denomina albacea. Albacea es el cuidador del testamento. ¿Qué sucede? Cuando se produce el fallecimiento, los herederos pueden solicitar al juez que ya sea el notario, que es tenedor del testamento, o el tercero albacea, ¿no? Presente el testamento para su respectiva apertura. Es ahí donde entra el numeral 2, donde dice apertura, comprobación y publicación del testamento. Es decir, en este caso, el heredero está pidiendo que se aperture el testamento, tiene conocimiento de dónde está. Entonces, va a solicitar que se aperture en su demanda, señalando quién es el tenedor del testamento. Puede ser el notario, va a mencionar su nombre y qué notaría es, o si es un tercero denominado albacea, de quien establece sus generales de ley y los datos. También debe establecer quiénes son los otros herederos y los testigos que han sido parte de ese acto,
que han presenciado en el momento en que el causante deja su última disposición. Tiene que establecer en su demanda el heredero de quién es el poseedor del testamento, quiénes son los testigos que han sido presenciales y mencionar a los herederos si es que lo hubiese, ¿no? Es como se presenta la demanda, es como va y cómo demuestra su legitimidad en la demanda. Lógicamente lo va a hacer a través del documento que demuestre su filiación con el causante. Si es el hijo, demostrará pues, con el certificado de nacimiento y el certificado de defunción esa relación entre él y el causante, ¿no? Eso va a ser necesariamente. Si es la esposa, de igual manera. Entonces, el certificado de matrimonio en el caso de la esposa. ¿Cómo procede este tipo de demandas? El juez recibe la demanda, ve que cumple con todos los requisitos y que no hayan entrado al fondo. Es un elemento que hay que recalcar. Cuando hablábamos en una clase anterior sobre la diferencia entre el voluntario y el ordinario, en el caso del voluntario, cuando explica el fundamento de hecho, no necesita entrar al fondo, no necesita explicar el juez, señor juez, resulta que mi papá ha fallecido como consecuencia de un accidente en el año tantos y habiendo sido llevado al hospital y no pudo resistir la operación, una mala cirugía y no sé qué cuestiones más. No le interesa al juez, ¿no? O si nos salimos de ese ejemplo a otro, ¿no? Que diga, señor juez, resulta que yo he prestado un dinero a tal persona y pese que iba a reclamar, eso no le interesa al juez en los procesos voluntarios. Solo le interesa, señor juez, solicito que se proceda a aperturar el testamento a fin de que mi persona pueda administrar la posesión como heredero, ¿no? O voy a hacer una demanda de división y partición, puede ser. Entonces tengo que explicarles por qué quiero que se aperture. Hay un testamento en el que yo estoy declarado como heredero, nada más. No tengo que ir más allá y explicar las razones de por qué mi papá me ha heredado o por qué no me ha heredado, estoy o no estoy, eso, nada que ver, eso no le interesa al juez. Entonces, el juez revisa que se cumpla con estos elementos, ¿no? Lo que les hemos explicado en esa clase, que tiene que ir cumpliendo el formato, ¿no? Los datos establecidos por el artículo 110 y los necesarios. Una vez que recibe y están los datos consignados en cuanto a quién tiene el testamento, quiénes son los otros herederos, quiénes son los testigos, entonces el juez va a conceder, inmediatamente dispone su notificación a las tres partes, notario, herederos, testigos, para que se presenten en tal día a tal hora. Establece y señala el día y la hora de la audiencia. Llega el día y hora de la audiencia. Ojo, puede el heredero, el peticionante o los otros herederos ir con sus abogados. Puede. Y si no van, de igual manera. No es causa de suspensión de la audiencia. Llega el día y la hora de la audiencia. ¿Qué sucede? Se instala la audiencia y el juez va a ordenar que el notario de fe pública ingrese al salón llevando el pliego testamentario. Y le va a preguntar si es el pliego que se le ha entregado y si los sellos y las firmas son de los testigos que él había presenciado en su momento. En el caso de que sea un testamento entregado al notario, ¿no? ¿Qué sucede si es el caso del albacea? Lo propio, ¿no? Le ordena al albacea que presente el pliego testamentario y le pregunta si ese es el testamento que le había sido, ¿no? Encomendado por el causante. El albacea lógicamente va a firmar, ¿no? Una vez que recepciona el pliego testamentario, entonces va a proceder a aperturar el testamento, pero ojo, con carácter previo, ¿no? Verifican los testigos, inclusive el notario, si los sellos que contiene el testamento, ¿no? Sean el mismo, que esté lacrado con el sello del notario, que lleve las firmas de los testigos, etcétera, 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 ¿no? Entonces, una vez que tiene todos los sellos, firmas y afirman que efectivamente es el pliego testamentario, entonces se va a proceder a aperturar el testamento, ¿no? Se procede a aperturar el sobre, ¿no? Y extraen y va a disponer que el secretario de lectura a dicho pliego testamentario da lectura y posteriormente va a disponer de que una vez que se ha concedido la lectura, que los testigos den fe si es que han oído que era el mismo pliego testamentario o si es otro, ¿no? Si lo ha hecho a viva voz el causante, pueden dar fe, pero muchas veces el causante lo que hace es hacerlo, digamos, en privado, o él lo realiza solo, y simplemente los testigos van a dar fe de sus firmas, y que sea el sobre y la hoja, pero después del contenido no. Entonces, una vez que sucede a darse lectura al pliego testamentario,
si es que los testigos, revisadas que son sus firmas, es el mismo sobre, no ha habido modificación, alteración al sobre, dan su aceptación, entonces el juez va a disponer que se protocolice ese testamento. Si es que hay un notario, entonces va a disponer que ese notario lo protocolice. Si es que simplemente ha sido extendido ante testigos, entonces va a disponer que se lo realice ante cualquier notario de fe pública. Con eso concluye. Ojo, pero hay un elemento que tienen que tomar en cuenta en los procesos voluntarios. No termina ahí. Puede haber oposición. Pueden presentarse un heredero, por ejemplo, que piensa y considera que el lego testamentario ha sido alterado o que existe otro. Pero ojo, en el momento en que plantean su oposición, ese proceso voluntario deja de ser voluntario y se convierte en contencioso, ¿no? Conflictivo. Entonces, la parte que ha planteado la oposición podrá posteriormente formalizar una demanda en la vía ordinaria y se detiene, ya no se extiende el testamento. Lo mismo sucede en la aceptación de la herencia. Si el notario está a punto de entregar el testimonio al heredero, el testimonio, entonces se presenta un tercero indicando que también es heredero, inmediatamente detiene el trámite del notario y lo remite a la vía ordinaria, cosa de que ellos puedan resolverlo esto ya en esa vía, ¿no? Entonces lo mismo sucede en el proceso de la apertura, comprobación y protocolización del testamento. Si se presenta un opositor o varios opositores, o si es que el mismo heredero, ¿no?, rechaza y niega, digamos, ese testamento, puede establecer y señalar de que él sabía que el contenido era otro y no el que está dando lectura, y se opone, entonces también el juez puede disponer que se suspende el trámite y el trámite sea continuado en la vía ordinaria, que tiene todas las plenas facultades para continuarlo en la vía ordinaria. Entonces, hasta ahí vamos.